Bueno, y todo esto pasa porque la gente necesita que le entreguen comida, es decir, pasa porque la economía está mal. No está mal de ahora de Milei, venía mal de antes, ahora se agravó. Alfredo. Así es, Roberto, ¿cómo andás? Buen día para todas y todos. Déjame decir un comentario porque lo observé ya hace 2 o 3 semanas, yo creo que también algo lo mencioné, pero con el último tuit de, no sé si el último, uno de los últimos de estas horas de Milei, me parece que fue ayer a la noche, cuando empieza a mencionar a Cristina y empieza a mencionar el kirchnerismo, es porque está, pero muchísimos problemas, muchísimos problemas. Entonces se empieza a buscar cualquier cosa. ¿Pero por qué? Digamos, ¿cómo lo entiendo yo? Milei gana con un 30%, ¿no? Se dice ese núcleo duro, el desencantado de la política, incluso desencantado del sector del peronismo, digamos, los sectores bien bajos. Pero en realidad gana después, en el balotaje, con unos votos prestados de 24, 26% de, si querés, radicalismo, el PRO, el antiperonismo y fundamentalmente no me nombren a Cristina, ¿no? Claro. Digamos, ese voto, digamos. Me muero, pero no que no vuelva Cristina. Entonces, digamos, frente a situaciones, y además me lo mencionaron en Focus Group, aparece el tema, mira, todo lo que está haciendo me está yendo mal, lo que está haciendo no me gusta, pero quiero que le vaya bien porque no quiero que vuelva Cristina, ¿no? Entonces, para tratar de mantener ese sector de adhesión fundamental, porque te imaginás si las encuestas empiezan a aparecer que, y bueno, que tiene una imagen positiva, qué sé yo, del 25 o 30%. Imagínate en este escenario, con 25 o 30%, que y ya no tiene más expectativas y esperanza. Digamos, esto, digamos, ya está bastante flan, digamos, pasa a estar en una situación. Entonces, ¿qué herramienta le queda? ¿Qué es lo que puede mostrar? Que entrega alimentos, que Petovelo, que además tiene que entregar a Petovelo si siente que es su apoyo emocional. Claro. Más que ministra de Capital Humano, es ministra de Apoyo Emocional Presidencial. Sí. Así hay que ponerlo. Sí, sí, sí. ¿No? Porque, ojo, no es una ironía. No. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, agarremos la fácil. Claro. Kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner. Y esta es la estrategia. Yo lo quiero mostrar como la estrategia política que está teniendo, para poder entenderlo. Porque además no tenía nada que ver el kirchnerismo. No tiene nada que ver, pero es nada. Vos podés decir algunas cosas, podés decir, por ahí en algunos lugares quedaron algunos funcionarios, podés pensar... Pero esto fue un pedido de acceso a información pública. Hizo el destape. Entonces es una cuestión nada. Claro. Y que además, que torpeza tras torpeza, inoperancia tras inoperancia, y después ineptitud. Y después, como empezaba a golpear tanto, entonces dice, bueno, a ver cómo salimos, esto es cómo salimos políticamente. Ni piensan en el sentido de decir, a ver, ¿cómo podemos resolverlo? Porque la verdad, lo puede resolver porque como tienen una red de protección, precisamente, para que no vuelva el kirchnerismo, que no vuelva el peronismo, no, empiezan a entregar. Y se le acabó el problema. Claro. Se le acabó el problema. Entregar la comida, comprar más, seguir entregando, eso ya está. Y se le acabó el problema. Claro. Pero no. Digamos, como son, la verdad, inoperantes, ineptos, ineficientes, ponerle la definición que quiera. Bueno, agudizan cada vez más. Fíjate que salieron todos como una orden. A partir de Santiago Caputo le dio la orden a todos los funcionarios, primeros funcionarios, salgan a apoyar a Petovelo. ¿A quién le importa? Claro. Digamos, con todo respeto, digamos, que salga Chirilo, el secretario de Energía, que salga Luis Caputo a apoyarla a Petovelo. Nada. Digamos, ¿para qué? Para mostrarle, es una señal para mostrarle al presidente, a Milei, digamos, esa obsecuencia. Digamos, pero entonces ahí profundizan su crisis política. Claro. Y esa crisis política, en realidad, también es expresión de lo que también quería traer, que es la crisis económica. Claro. Si la economía funciona, podés pasar las crisis políticas. Sí. Voy a hacer un poco, siempre hago recuerdos o historia. Vos tenías la crisis de Chabrán, pero vos tenías la convertibilidad y funcionaba. Claro. Entonces pasa, ahora bien, cuando estamos hablando de la década del 90,
el gobierno de Menem, con Cavallo. Cavallo fue al recinto, al Congreso, en el medio, haciendo un informe, todo un tema de escándalo, pero la economía seguía funcionando. ¿Pero por qué? Porque él estaba dando. Claro. Estaba dando indicadores. Después, cuando la economía empezó a crujir, ya todos los hechos de corrupción, los hechos de la farándula de Menem, se le facturaba todo. Claro. Traigo esto porque es de la década del 90, que por ahí algunos se acuerdan, otros no tienen idea, pero para tratar de entender esto. Entonces, el Luna Park, haces el show ese patético, y bueno, pasa. Claro. Escúchame, pero vas a empezar sumando, y seguís sumando, golpes, en el sentido, si vos la economía no te empieza a dar respuestas. La única que están atado es a la inflación. Pero acá viene, yo creo que vos algo mencionaste, mirá, la inflación puede bajar, va a bajar en mayo, pero tenés pisado lo de las tarifas. Claro. Si no tuviese las tarifas, más o menos te daría 7%, no 5%. Pero la variable clave es la del tipo de cambio. Y si tocan el tipo de cambio, ya esa variable clave que es de la inflación no va a tenerla para mostrarla como elemento positivo o llamarlo positivo. Pero acá la primera vez traje ese dato y quiero actualizarlo sobre qué pasa con el tema de las reservas. Porque ¿qué estamos hablando con el tipo de cambio? Y si vos tenés acumulación sostenida de reservas, sí, bueno, tenés más margen para manejar un tipo de cambio que existe coincidencia, es controvertido, pero lo voy a decir, hay atraso cambiario. Más allá de si... lo importante es que eso cree la gente del campo, que es el que tiene que poner los dólares. Exactamente, Robert, es así. Entonces después podemos discutir tipo de cambio histórico, cómo es, cuál es tu rentabilidad, etc. Pero quienes tienen los dólares piensan eso. Claro. Y además actúan en consecuencia. Entonces, veamos qué pasa con las reservas, que siguen publicitando, que siguen comprando, que siguen comprando. Entonces, las reservas al 31 de mayo, desde el 7 de diciembre, o sea, el periodo de Javier Milei, aumentaron 7.455 millones, en términos netos, ¿no? Esas eran las reservas brutas. Y compraron 17.200 millones de dólares. O sea que hubo más o menos 10.000 millones de dólares que se fueron pagando de deuda, algo de importaciones. Pero en el periodo, y aquí es lo más importante, hasta abril, no mayo, hasta abril, hay una deuda con los importadores de 12.500 millones de dólares. Ahora ya es mucho mayor que el saldo. Exacto, ahí vamos. Porque cuando vos viniste, vos planteaste este tema, era igual. Exactamente. O sea, entonces, estamos peor. Por eso. Bueno, digo, sé que a veces los números confunden. En realidad es lo mismo que lo fiscal. Lo fiscal le cierra porque debe. Claro. Acá es lo mismo. Las reservas le cierran porque debe. Cuando tenga que darle los dólares a los en algún momento se lo tiene que dar, porque si no, no van a poder importar más. Ya está, te quedas sin reserva. Claro. Entonces uno puede decir, y aquí viene. Entonces el saldo en vez de más 7 sería menos 5. Claro, entonces, escuchá, vuelvo a repetir, 7.455 millones neto, pero hay 12.500 millones de dólares de deuda de los importadores a fines de abril. Te falta mayo. Pero entonces vos decís, como vos decís, bueno, cuando llegue el momento van a tener que entregar los dólares. Entonces acá viene la clave, decís, ¿quién tiene los dólares? Por eso lo asocio al tipo. Los del campo. Claro. Entonces, la cosecha, si venía la cosecha, decía, la cosecha gruesa y buena la liquidación, bueno, sí, la podías manejar, porque te va a venir como 20.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares, y bueno, ahí podés manejar este esquema, si querés, contable. Ciara, que es la encargada de aceite, el complejo agroexportador, más o menos tiene el 50-55% del total de las exportaciones del sector, sacó su informe, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Ciara? Que en mayo las empresas liquidaron, los que ellas representan, 2.612 millones de dólares, ¿no?
2024, donde no hay sequía. Subrayen, no hay sequía. Respecto a mayo del año pasado, ¿subió o bajó? No, si no hay sequía tiene que subir. Claro. ¿No? Bueno, bajó un 37%. O sea, están liquidando menos ahora que cuando había la sequía más grande de los últimos 100 años. Exactamente. A ver, Entonces, lo que les va diciendo Alfredo todas las semanas es cuando vos no sabés qué va a pasar con el dólar, bueno, él te está diciendo, cada vez hay menos dólares y los que tienen esos dólares que podrían solucionar este tema quieren un precio mayor. ¿Qué te está diciendo eso? Que en algún momento el dólar va a tener un precio mayor porque el gobierno va a estar desesperado y va a tener que... porque está ahogado financieramente. Está ahogado, claro. Y porque acá te viene, perdón, que hoy viene con un poquito de números, pero creo que está claro, digamos, sí, todo es eso, fácil, ¿no? sí. Que no es solamente el tema de la deuda de los importadores, porque de aquí a fin de año te vencen deudas. Por ejemplo, 4.600 millones de dólares de bonos, ¿no? Y aquí viene 4.600 millones de bonos. Hay varios, no voy a hacer el Bopreal, provinciales, deuda del mercado. Y acá viene lo que es ahora inminente, el swap de China. Que no sabemos qué va a pasar. 4.900 millones de dólares. ¿Qué es lo que van a hacer? Después de la torpeza, para decir suave, un comentario suave, de la torpeza de pelearte con uno de los principales financistas que tenés de una economía que no tiene acceso al financiamiento internacional. Bueno, entonces vos agarrás y empezás a ver todos estos números. Y bueno, y el que tiene dólares, que son los dueños, ¿especulan? Sí, especulan, pero tienen los dólares. Claro. Entonces vos, cualquiera que está en la gestión tiene que ver cómo maneja eso, cómo ofrece el escenario y los incentivos para que vendan esos dólares. ¿Por qué van a venderlos? Si, digamos, estos números que estoy viendo yo, un periodista, veo los números. Porque, digamos, los tipos tienen equipos ahí estudiando todo. Estudiando todo, dice, che, a ver, ¿cómo venimos? Claro. Si nosotros acá somos banca. Claro. ¿Por qué vamos a entregar los dólares? ¿O cuándo vamos? Y ellos ¿y a están qué desesperados precio? que no tienen dólares, lo necesitan. Por eso. Entonces, es a ese ahogo financiero, sin tomar en cuenta que el Fondo Monetario Internacional no te va a dar un crédito, que los organismos multilaterales, Banco Mundial y el BID, tampoco te van a dar crédito, incluso hasta están, no te digo horrorizados, pero sorprendidos, porque hay líneas del Banco Mundial de asistencia financiera vinculados con precisamente el Ministerio de Petovelo, que están caídos porque no están haciendo nada, ni que hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene líneas comprometidas para obra pública, como no hay obra pública. Bueno, uno de los puntos que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está reclamando es que le entreguen la posibilidad de terminar la Ruta 6, ¿no? Que es una autopista, tanto el tramo inicial como el tramo final, pero porque si tienen la potestad de manejar esa obra pública, puede habilitar el crédito del BID y de organismos internacionales. Le serviría porque entran dólares, él da pesos a las empresas y pone dólares en el Banco Central. Bueno, no lo están haciendo. Entonces, vos agarrás y entonces ves ese escenario, el que tiene dólares, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, yo vuelvo y acá cierro, yo no convoco a una devaluación. La devaluación es muy dañina para los sectores populares. Así es. Pero es Milei que lo está llevando. Claro. Milei y Caputo es el responsable. Esto es lo que quiero enfatizar. El responsable de la próxima crisis cambiaria, financiera y por consiguiente de inflación y del poder adquisitivo en forma directa, en forma deliberada, es Milei y Caputo, pero con costos elevadísimos. Lo otro, cuando fue ese 118%, era el comienzo, podías decir, bueno, van a tener un plan económico, algo, qué sé yo. Ahora es que ellos mismos se arrojaron a esta trampa dramática y costosísima para toda la sociedad. Y en esta situación, una devaluación, digo, les costaría hasta mantener el cepo, yo creo.
si tenés una corrida con esta debilidad que se está generando el gobierno, ¿no? No es lo mismo un gobierno que asume con todo el poder Claro, ahí voy. toma una decisión que un gobierno con este desgaste tan desprestigiado. Viste que llama la atención cuando todos los medios te critican, vos decís, bueno, eso es el final de un gobierno. No, sí. ¿Viste? Los gobiernos, a los 6 meses hay un montón de gente que te trata bien. La velocidad de caída y de deterioro es impactante. Vos mirás, no sé, el principal periodista económico de Clarín, que es Marcelo Bonelli, es muy crítico y dice cosas similares a las que decís vos. Sí. Es así. Y vas en los distintos medios, están todos diciendo, mirá que esto está agarrado con alfileres. Pero Roberto, lo que vos decís es así, en un primer instancia el gobierno, bueno, tiene esa expectativa del comienzo, entonces hasta, fíjate, la sociedad y todo se bancaron el ajuste cambiario diario más importante de los últimos 50 años. Claro. Sacando 2 diarios de hiperinflación del 89, pero ahí no fue deliberado, ahí es porque el Banco Central ya no tenía dólares, no intervino y fue el mercado. Claro. Acá no, acá fue deliberado. Pero el tema es que los dólares tampoco están, es lo que venís marcando vos hace tiempo. En cuanto tengan que pagar, y no crean que se puede dejar de importar, porque las importaciones son insumos para luego producir. Vos los insumos los necesitás, no podés dejar. Algo vas a tener que importar. Algo vas a tener que importar. Porque se cayeron las importaciones. Sí, 20%. Bueno, por recesión, ¿no? Claro, por recesión. Pero algo vas a tener que importar. Claro. Y además se observa, y además van a tener que seguir pagando. Digamos, las automotrices no van a desaparecer, no van a dejar de producir nada. Entonces van a tener que importar. Digamos, ya los datos que hablaste de recesión, el primer dato que ya adelantó Fiel para abril es caída del 14,9% de la industria. Y dicen que en mayo la tendencia va a seguir negativa por factores climáticos, si querés, por el tema del gas. Si le cortan el gas, no producen. Y por las inundaciones en Brasil, en Río Grande del Sur, o sea, en Porto Alegre, que es un importante proveedor, si no central, de autopartes para la industria automotriz. Y entonces ahí que lo tienen paralizado. Entonces, y la industria automotriz es un componente muy importante del índice de producción industrial. Digamos, lo que está pasando a nivel de recesión, a nivel de la industria, es demoledor. Hoy ya hablaba la CGT de 370.000 despidos desde que llegó Milei. Es una locura. Y esto es otro de los puntos, y si querés ahí para cerrar, vinculado con, y que también acá ya en el comienzo, en marzo, abril, lo mencionábamos, que Milei se agarra de la variable de la inflación, ¿no? Porque era la gran preocupación, la gran preocupación que había durante el gobierno de Alberto Fernández y al final, ¿no? Voy a solucionar el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas aparecía el tema de la inflación. ¿Cuál es el tema que ahora aparece central, que está superando el tema de la inflación? El desempleo. Exactamente. Entonces, porque va cambiando la agenda, las dinámicas. Entonces, si un gobierno no tiene la capacidad de entender que es un proceso... De hecho, la inflación y el empleo juegan. El tema es, ¿qué precio sos capaz de pagar en empleo para bajar la inflación? Hay un precio razonable y hay un precio, vos decís, no me podés subir 2 puntos de desempleo en 5 meses. Claro. Y que además con un proceso acelerado. No que decía, bueno, es solo un shock inicial. Solo le queda crecer, porque las empresas no echan gente a los 2 o 3 meses que tienen problemas. Tardan un tiempo en deshacerse de los recursos. Y entonces, yo digo, no es que porque va a empezar ahora y van a salir datos de pobreza y desempleo, inmediatamente esto va a generar una catástrofe a nivel social en el sentido de 2001, para traducirlo. Porque lleva su tiempo, lleva su tiempo, eso es lo que digo. Tienen sus dinámicas, sus procesos. ¿Por qué? Porque por ahí muestran, en el mejor de los escenarios, cosa que lo dudo, pero en ese mejor de los escenarios, aumenta el desempleo y baja la inflación. Entonces tienen la capacidad del engaño colectivo de decir, bueno, este es el sacrificio, pero vamos a mejorar. Eso tiene un periodo corto, digamos, no sé, de algunos meses, esto es lo que quiero decir. No es que cuando salga el índice de desempleo decir, bueno, esto ya está terminado, no. Entonces, porque el que está desempleado tiene inicialmente, si tiene la posibilidad de cobrar una indemnización,
tiene ese proceso, ese periodo de decir, bueno, acá tengo esta platita y espero a poder conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque está bajando la inflación y prometen que va a crecer. Esto es lo que pasó en la década del 90. En todo el cordón industrial del Gran Rosario, San Nicolás. Entonces, ¿cuál fue el boom en ese momento? Era de los kioscos, los parripollos, e incluso algunos, si tenían un poco más, eran las canchas de pádel. Ahora el pádel está de moda, en ese momento también estaba de moda. Ahora bien, después se le comieron todo. Claro. ¿Pero por qué? Porque vos podés poner ¿A cuánto le va bien de eso? Por eso. No, pero además, sí, la gente no tiene plata. Claro. Digamos, lo que vos estás poniendo no tiene... Claro. El tema de los remises. Bueno, entonces ahí es lo que digo, ese es ese periodo para entender cómo es la dinámica social y laboral cuando tenés alto desempleo. Tenés un periodo, entre comillas, de gracia para el gobierno. Sí, bueno, todavía tiene indemnización, todavía tenemos baja inflación, estamos prometiendo crecimiento de tolerancia social. Ahora bien, estoy diciendo que es en el mejor de los escenarios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que va a bajar la inflación. Claro, es decir, que no va a picar el dólar de nuevo y se va a llevar los precios. Alfredo, muchas gracias.